Otro lado de la moneda de esta fiesta llena de color es la violencia que sufren los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Vamos con el reporte especial de Saraí Mariscal, que documenta un caso sobre este tema. Estamos realmente en una crisis de derechos humanos profunda. Yo sufrí agresiones de niño, así cosas, palabras obscenas. Paola era sexoservidora transgénero. Fue asesinada el 30 de septiembre de 2016. De acuerdo al testimonio de sus amigas, abordó el vehículo de un sujeto en la esquina de Insurgentes Norte y Puente de Alvarado. Al escuchar 2 detonaciones, sus compañeras se acercaron para ver qué ocurría. ¡Paola! ¡Todavía está viva! ¡Todavía está viva! Estamos hablando que no hay y no ha habido ni una persona detenida que se pueda acusar de que mató a una compañera mía. No tenemos ni siquiera en este momento una gráfica de una persona que haya sido detenida por haber asesinado a una chica trans. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó de 2010 a 2017 151 expedientes de queja por prejuicios homofóbicos, bifóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos. En 27.8% de los casos, las víctimas fueron varones homosexuales. En 10.5% de los casos, la población transgénero transexual, y en el 3.3% de los casos, la lésbico. Lo que mueve es el prejuicio, el estigma que se convierte en la violencia hacia los derechos humanos de todas y todas las personas y en particular es la lucha del poder. Por eso la violencia contra los más débiles. Los más débiles de los gays masculinizados a los gays afeminados. Otras voces de análisis argumentan que aún persiste en el imaginario colectivo la idea de que si alguien pertenece a la comunidad LGBTTI es porque tiene problemas mentales. Son pederastas en potencia. Y esto provoca que le den una connotación de peligro y por eso son agredidos. Mañana le presentaremos la lucha por la vida y contra la no violencia que tiene que librar cada día la comunidad LGBTTI. Saraí Mariscal, 21 Noticias.